Bueno, buenas noches, buenas tardes a los presentes. Disculpa por la demora, retraso, tiempo con la tecnología, internet, nosotros nada. Bueno, hoy nos toca con el objetivo número 9, 10, 11. Vamos a dar inicio, si no nos retrasamos. Espero que todos estén bien, espero que todos gocen de buena salud. Y gracias por este tiempo nuevamente para que podamos ayudar. Bueno, estar de lleno ya con este objetivo. El objetivo es el número 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Bien, objetivo 9, industrias, innovación e infraestructura, es el resumen de este objetivo. La idea de este objetivo es promover industrialización inclusiva, sostenible y así también la innovación. ¿Por qué? Siempre en la mayoría de las presentaciones interrogantes para poder entender de una manera por qué la necesidad de tener que enfocarnos y poder cumplir con este objetivo. El crecimiento económico, social y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la inversión de infraestructura, de social sostenible y del progreso tecnológico. Y acá yo he marcado 3 palabras en las cuales nosotros hemos venido hablando desde el principio y hemos hecho mucho hincapié en estos 3 pilares que para nosotros siempre decimos que son los 3 pilares del desarrollo sostenible. ¿Por qué es necesario la construcción de estructuras resilientes, promover la educación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación? Justamente el crecimiento económico para el desarrollo social y así para ayudar contra la acción climática en esta parte que entra en este pilar. Y esto depende en gran medida de la inversión de las infraestructuras y del desarrollo industrial y del progreso tecnológico. Si nosotros vemos por qué es necesaria la industrialización y el progreso tecnológico en muchas áreas, en unos módulos anteriores habíamos hablado del tema de saneamiento, de agua, bueno, en esos casos se necesita infraestructura, se necesita tecnología, justamente que se progrese en estas áreas para poder llevar a aquellas personas que necesitan lo que son los servicios más básicos. El crecimiento sostenible debe incluir una utilización que en primer lugar ofrezca oportunidades a todas las personas y en segundo lugar cuente con el de la innovación y la infraestructura resiliente. En estos dos puntos, justamente que ya en algunos módulos anteriores y en el siguiente objetivo, el número 10, sobre la igualdad, dice que ofrezca oportunidades a todas las personas, que todas las personas tengan las posibilidades en lo que implica la industrialización, la tecnología, la innovación, que todos puedan formar en el cumplimiento de este objetivo y que todos puedan aprovechar también de toda esta industrialización, de toda esta innovación, de toda la tecnología y de todo lo que se puede ir logrando a través para lograr justamente esta igualdad contra. Dice en segundo lugar que tiene que contar con el respaldo de la innovación y justamente con infraestructura, porque si no tenemos las infraestructuras es difícil que esto se pueda. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se presentan? Generalmente, que las infraestructuras son básicas y al ser infraestructuras básicas no se cumple o no se puede lograr una buena productividad, no se puede lograr una tecnología adecuada, llega a tiempo. Podemos ver un ejemplo claro con el tema que estamos viendo actualmente, con el tema cuando hablamos en la parte de educación.
con esto de la educación online o virtual. Hay muchas personas que han podido acceder, una porque no tienen la tecnología, ya sea un teléfono, o no tienen acceso, o tienen el teléfono, o tienen su computadora, no tienen acceso. Entonces, la infraestructura básica que quedan de cierta manera aislados de información, de la comunicación, como asimismo del saneamiento. Cuando vemos que no hay infraestructuras, o muchas veces hay infraestructuras, pero no hay personas que trabajen, y no hay personas preparadas para trabajar en estas infraestructuras, no hay saneamiento o no hay un correcto saneamiento. También otro problema es el tema de las energías. Bien, en algunos lugares, por ejemplo nosotros acá en San Andrés, tenemos problemas, o tuvimos en algún momento problemas de luz cuando nos en tiempo de verano. Por diferentes motivos, por falta de inversión, por muchas cuestiones. Hay un exceso de consumo de energía y esto trae diferentes problemas. Como hay un exceso, también encontramos que por falta, ya sea de inversión, como dije, motivo, todavía encontramos en ciertos localidades de diferentes puntos que podríamos llegar a conocer, que todavía no han alcanzado a poder gozar de esto, que es tener algo básico de energía eléctrica. El tema del agua sigue siendo también, por el tema de falta de tecnología, sigue siendo un problema hoy en día. Creo que en muchas partes del mundo que no pueden acceder a agua en óptimas condiciones para el consumo humano, por falta de cultura, por falta de tecnología, por falta de innovación, por falta de capacitada justamente para poder llevar a cabo estos objetivos. Algunas de las metas que había en este objetivo, yo he planteado algunas. Dice desarrollar las infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad en las regiones transfronterizas para apoyar el desarrollo económico, el bienestar humano, haciendo especial hincapié en acceso equitativo para todos. Volvemos otra vez con el tema de la igualdad. Como dije anteriormente, ahí sí tienen un acceso más fácil, a lo mejor como lo tenemos nosotros, de poder tener los medios tecnológicos, tener acceso a internet, o tener una computadora o un teléfono donde podemos acceder a información, podemos nosotros dar la información, recibir información que no lo tienen. Y una de las metas que es que se puedan desarrollar más infraestructuras que sean no solo viables, sino que sean sostenibles. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios, incluidos créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor y mercado. Yo creo que cada objetivo que he planteado en esta Agenda 2030, que hemos venido repasando durante todos estos módulos, en este contexto creo que se vuelve más difícil poder llegar a este acceso a las pequeñas industrias, que todo en una mayor o menor medida, de cierta manera, los comercios, las industrias se han tenido que reinventar, que es la que se está utilizando mucho para que puedan sobrevivir a lo que es esta pandemia. Utilizar las infraestructuras y convertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia, la adopción de tecnología y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Es importante que se puedan acceder a lo que decía anteriormente, a estos créditos o a diferentes financiaciones para que a través de la administración se logre justamente esto, que los procesos, que la materia prima se pueda aprovechar de mejor manera, de que sean tal vez los costos menores, que se pueda aprovechar al máximo, y es la forma que se puede lograr en su mayoría que todos tengan acceso a estos diferentes productos que se pueden desarrollar en diferentes empresas, teniendo en cuenta que si tenemos una mejor infraestructura,
Entonces se reconvierte, como dice acá, se utilizan mejor, con mayor eficiencia, se adoptan a las tecnologías y todos estos procesos se van mejorando, se puede lograr que todos, como dije anteriormente, tengan mejor acceso y que puedan lograr esta accesibilidad. Otro de los puntos que es muy importante y creo que está trabajando ahora, que no lo puse justamente en el Power, dice que es investigación científica, mejorar la capacidad tecnológica de todos los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo. Que ahora estamos más que nada, y se está haciendo mucho hincapié en la investigación científica justamente hoy en día, se ha planteado como una meta para el... Dice que lo que se busca es que se haga un aumento considerable de aquí al 20% de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes para que sea mejor. Ahora en el contexto en el que estamos, que están con el tema de la vacuna justamente, y están muchas personas en todo el mundo al mismo tiempo tratando de encontrar una solución a la problemática que hoy tenemos. Y se hace mucho hincapié porque prácticamente o por lo menos las esperanzas están para encontrar una solución a esta investigación que se puede llegar a diferentes puntos. Y se necesita infraestructura, se necesita tecnología, innovación y gente capacitada para todo esto. Entonces, ver de la mano que en muchas diferentes partes del mundo se ha dejado un poco de lado el tema de salud, de recursos, y que justamente hoy son necesarios. Por ejemplo, claro, la demanda de lo que son ahora actualmente respiradores en diferentes partes del mundo. Entonces, de repente se necesita mayor producción, se necesita mayor inversión, se necesita que estas estructuras o estas industrias crezcan de todo modo para que puedan abastecer en este sentido en lo que nosotros estamos viviendo y que se pueda todo esto de la mejor manera, tratando, creo que, de optimizar cada recurso que se tiene. ¿Cuál es el precio de la inacción? ¿Qué pasaría si nosotros no accionamos o no se accionen con respecto a este objetivo? El hecho de mejorar las infraestructuras y de promover la innovación tecnológica podría dar como resultado una deficiente sanitaria, que en muchos casos, en muchos países se ha visto, un insuficiente saneamiento limitado a la educación. Justamente esta inacción en muchos sectores, en muchos países, en muchas partes del mundo, es lo que se está viendo ahora, en este contexto en el que nosotros estamos, donde nos hemos tenido que quedar. Nosotros ahora hemos vuelto nuevamente a la fase 1, y bueno, nos tenemos que quedar en nuestra casa y desde nuestra que a través de esta tecnología que tenemos en casa podemos hacer trámites tal vez y podemos solucionar de cierta manera algunas personas que no lo pueden hacer. Y hay otras cosas que son mucho más importantes, a lo mejor, como es esta asistencia sanitaria que se ha dado en algunas partes, el saneamiento, que no es incorrecto por estas estructuras que son básicas, gente que no tiene energía eléctrica, que no pueden acceder a agua potable, a tratamientos de agua, y el acceso limitado a la educación se ha dado a través de la falta de en lo que es a lo mejor conexiones de internet y todo lo que tiene que ver. La ha aceptado un duro golpe a las industrias, en la fabricación y en transporte, provocando, interrumpiendo en las cadenas de valor mundiales y el suministro de productos, así como la pérdida de puestos de trabajo, de las horas de trabajo en diferentes sectores o en dos sectores que, a modo de ejemplo, le pongo gráficos para no poner gráficos y que no se aburran. El
Primero es el de transporte, lo que es aviación, como todo lo que ha sido el trabajo desde junio, desde enero del 2019 hasta mayo del 2000, directamente esto se ha venido en picada. A través de esta pandemia, de este golpe tan duro que han sufrido las industrias, las fábricas, hay muchos materiales que a lo mejor se utilizan y se tienen que traer de afuera, y como ya el transporte y conocer la problemática que tenemos, ha decaído en gran manera estas que son tan grandes. Y el siguiente gráfico, el segundo gráfico, el crecimiento trimestral de la producción de manufactura en comparación de la misma del año anterior. Rápidamente, como puede ver, las líneas abruptamente a partir del finales de 2019 al 2020. O sea, no hay mucho para explicar sobre estos gráficos, simplemente uno al ver se da cuenta cómo ha caído todo el trabajo que se ha venido realizando de tratar de que la estructura, de que todo esto esté funcionando, estas industrias, pero bueno, por el contexto en el que estamos, han, como podemos ver, han caído gravemente. En los países en desarrollo, los trabajos de fabricación son una fuente esencial de ingresos y fundamentales para la reducción de la pobreza. Como siempre lo decimos, cada objetivo está muy relacionado con el otro, y podemos ver que si tenemos un problema en la parte de cultura, en la parte de industria, tenemos un problema en lo laboral. Vimos que hay muchos de estos trabajos, un gran porcentaje, que las personas, por ejemplo, que habían perdido el empleo, habían sido que no se cumple muchas veces con lo que la persona necesita, como sus sociales, y necesita para que sea un trabajo con un salario digno, como está estipulado en la ley, y hay otras cosas más que no se están cumpliendo. Y justamente este tema de producción lleva por consecuencia que hay otros objetivos que habíamos hablado con anterioridad, como es el de la, como es el del hambre, no se lleguen a. Entonces vemos nuevamente que este objetivo está relacionado con otros objetivos más. Hablamos hace un momento de saneamiento, hablamos del tema de energía, ahora hablamos del tema de pobreza, el tema de hambre. Entonces todos estos están muy relacionados. Y a pesar de que se ha avanzado bastante, se ve que la investigación y el desarrollo debe justamente ahora, más que nunca, por el tema del contexto del COVID-19. Si bien se ha avanzado, se necesita, como quien dice, poner el pie en el acelerador en este tiempo para que se pueda avanzar mucho más rápido. Bueno, pasamos rápidamente al objetivo número 10, que es la reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en y entre los países. Para el desarrollo sostenible, incluimos a cualquier parte de la población del mundo. No podemos. Hablamos cuando en otro de los módulos, siempre me van a ver que estoy recordando los módulos anteriores, porque cada vez que lo leo o tengo la posibilidad de realizar estos objetivos, siempre digo lo mismo, están muy relacionados, y es para que tengamos en cuenta que en el momento que trabajemos un objetivo siempre va a estar relacionado con otro, y dejemos de lado al momento de hacer un trabajo o lo que hacer, que estos siempre están muy, y esa estrecha relación, que a veces los momentos o los grupos de trabajo sean multidisciplinarios, que tiene esta agenda, que no es tanto que puede tomar una sola persona, sino que la puede adoptar cualquier persona, puede formar equipos fabulosos para poder desarrollar buenos proyectos. ¿Por qué es importante esto? Las desigualdades basadas en los ingresos es un gran el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico y la religión.
Se busca reducir las desigualdades por estos motivos. Si bien hemos avanzado como sociedad, creo, en muchas cosas, en industria, como estaba hablando, en innovación, y todavía nos falta, creo que todavía nos falta avanzar mucho más en el tema de las desigualdades. Porque en muchas oportunidades conversamos con Martín, somos diferentes, pero de alguna manera somos iguales. Y habitamos todos en un mismo lugar, en un mismo planeta, y que, que en años que esto ha sido algo que hemos venido arrastrando como sociedad, el tema de la desigualdad. Y acá plantea diferentes temas de desigualdad: el ingreso, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen y la religión. Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo. Tiene en cuenta las tres dimensiones, como siempre lo decimos, y se van a cansar de escuchar hasta que terminemos todo. El desarrollo sostenible no se va a lograr si no hay un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Las desigualdades, estas desigualdades que he mencionado, amenazan al desarrollo social, económico y a la reducción y destruyen también el sentimiento de plenitud que a veces las personas, y también el valor en sí mismo. Este objetivo plantea metas que yo también he alguna de las es lograr progresivamente y mantener los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional, de acuerdo a los países eh, de su ingreso de tasa media. Y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, discapacidad, raza, etnia, orientación o situación económica u otra condición. Garantizar la igualdad de oportunidades y las desigualdades de resultados, inclusivo eliminando las políticas y prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas al respecto. Acá se ve que hay un trabajo muy importante cuando se menciona cuando hay que cambiar algunas leyes, políticas, prácticas, discriminación, promoviendo legislaciones, y todo esto. Hay cosas que seguramente para cambiar una ley se necesita de gente, de gente que entienda que a lo mejor uno puede tener una vaga idea de una ley o cómo legislar, cómo dar una ley. Pero hay otras cosas que escapan, no sé si llamarlo de cambiar o poder ayudar a eliminar estas leyes. Por tomar o intervenir en las legislaciones y medidas adecuadas a este respecto, dice acá, pero yo creo que una de las decisiones, la manera que nosotros podemos aportar es desde nuestro lugar. O sea, hay prácticas discriminatorias que muchas veces nosotros hacemos. Entonces, si bien nosotros no podemos cambiar una ley, pero sí podemos cambiar como sociedad. Y si nosotros logramos cambiar como eso, creo que va a hablar mucho más fuerte que si podríamos llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos como sociedad es porque hemos entendido, de cierto modo, que lo que estamos haciendo de poder garantizar igualdad para todos, se va a hablar más fuerte desde la práctica de que tiene que estar, que en realidad lo tenemos que hacer. Adoptar políticas especialmente salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Acá volvemos un poco a lo que son los salarios, la protección social, que lo habíamos planteado anteriormente. También se habla punto de no tan solo en infraestructura que habíamos visto en el objetivo número,
No se habla también tan solo en la parte de pobreza, no se habla tan solo en la parte de hambre cero. O sea, se está repitiendo. Si nos ponemos a observar, siempre hay pequeñas palabras o frases que se están repitiendo constantemente. Una de las metas que realmente son necesarias que se puedan cambiar. La desigualdad mundial nos afecta a todos, independientemente de quién somos o de nuestro lugar de procedencia. Bien, si bien podemos pensar o decir lo que pasa en otro lado está pasando en otro lado, como a lo mejor la, el último módulo, el tema del cambio climático. Algunos dicen sí, el cambio climático, otros dicen no. El tema es que nosotros estamos todos en el mismo lugar, o sea, estamos todos en la misma. De una u otra forma nos va a afectar. La igualdad puede y debe lograrse a fin de garantizar una vida para todos. Las políticas económicas y sociales universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas. Seguramente de los lugares o de las distintas zonas donde nosotros vivimos, siempre vamos a encontrar una zona marginada, una zona desfavorecida. Justamente nosotros podemos decir, bueno, a mí no me afecta que estén o que no estén. Me afecta de cierto modo, porque es la forma que vamos a poder aportar a este. En el mundo de hoy está tan conectado que no podríamos decir, repitiendo un poco anteriormente, no podríamos decir lo que sucede en otro lado a mí no me va a afectar. A lo mejor no me afecta directamente, pero sí indirectamente. Entonces, cuando tenemos una visión de que estamos todos juntos viviendo en este mismo planeta, en esta misma casa común, nos vamos a empezar a dar cuenta, a preocupar, no solo preocupar para que podamos reducir esta desigualdad. Está afectando más a las personas más vulnerables y esos mismos grupos a menudo experimentan una mayor discriminación. Siempre encontramos que hay sectores que siempre están siendo más afectados en la pobreza, en trabajo, en el caso de esta desigualdad, siempre. Y justo esto que ya vienen sufriendo otros temas, o por decir, sufriendo del cumplimiento de ciertos objetivos, también sufren mayor discriminación. En esta Agenda 2030, lo que se busca y lo que tiene como eslogan, no dejar a nadie atrás. Pero ¿qué significa no dejar a nadie atrás? Que quienes tienen trabajo, en este caso, pueden beneficiarse y participar en el crecimiento económico más de un país. La Agenda 2030 plantea no dejar a nadie atrás, que podamos avanzar todo, y específicamente en este objetivo, participar del crecimiento económico, que en muchos aspectos no se ve o no se da. Es preciso que podamos redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema e invertir más en salud, educación, protección social, trabajo, especialmente a favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. Conocemos a lo mejor una palabra muy, no sé si en algún momento pensé o imaginé que se iba a escuchar, que no está siendo una provincia chica, considero, escuchar en los informes el tema de los ingresos ilegales. Con este tema de pandemia han cambiado muchas cosas, han transformado todo, han cambiado nuestra manera de vivir. Pero hay personas que están sufriendo estas desigualdades. Cuando leía que son aquellas personas que se van o comunidades que son vulnerables e intentan encontrar lugares para mejorar su calidad de vida, para poder prosperar, poder vivir de una mejor manera, siendo excluidos, están siendo discriminados, están siendo en cuenta o pensando que no son iguales a nosotros.
Bueno, hasta acá llego con este objetivo. Le voy a dar lugar a... Espero encontrar rápido el... Buenísimo, Mario, gracias. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, el resto, había un sonido ambiental. El resto están los micrófonos silenciados. Si todos pueden silenciar, mejor. ¿Sí? Podemos ir haciendo las preguntas también por chat. Vamos a esperar que se habilite el PowerPoint. ¿Lo ves? Está como cargando. Se ve la pantalla en gris, Mario. O sea, sí, está tu pantalla compartida, se ven las carpetas. Ahí está. Ahí salimos de la pantalla compartida. Ahí no se está compartiendo nada. Ahí yo lo veo. No sé si... Bueno, capaz que enseguida ya se carga. Ahí estamos. Entonces, el objetivo que nos toca compartir en este momento es el objetivo número 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Sí? Este objetivo, yo he escuchado a muchas personas decir que ya prácticamente es imposible de poder alcanzarlo, que por su propia esencia una ciudad ya no es sostenible, ¿sí? Aproximadamente la mitad de la población del mundo vive en ciudades, ¿sí? Hay alrededor de 8.000 millones de habitantes alrededor, más o menos. Para el año 2018 habían 7.000 millones 700 y va creciendo más o menos a 100.000 más o menos por año. De hecho, se espera que para el 2050 haya alrededor de 9.500 millones de habitantes en el planeta. Bueno,
la mitad de los habitantes viven en ciudades, ¿sí? Y estas ciudades o estos lugares que son habitables son apenas, digamos, casi el 8% de la superficie terrestre, ¿sí? Ya vemos cómo acá también se presta una desigualdad en la ocupación de los territorios. Las ciudades en general han ido creciendo de forma desigual, ¿sí? Y en las ciudades nos encontramos que son los lugares donde más se consume, donde más consumo hay y donde menos recursos existen. Y además es donde más contaminación hay, ¿sí? Eh, Siempre ha habido a lo largo de la historia grandes movimientos de masas demográficas hacia las ciudades, porque las ciudades siempre se ha visto como un lugar de oportunidades, ¿no? De poder tener un comercio, de poder expandir la cultura, de una buena educación, de una productividad, de desarrollo social y mucho más, ¿no? En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. Pero son muchos los problemas que existen para mantener las ciudades. Eh, hay, hay muchos inconvenientes para seguir creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. En este gran movimiento de grandes masas hacia las ciudades para buscar el progreso, ¿no? Esto a muchos los encontró con que los lugares estaban ocupados. En este momento me estoy acordando, tengo un conocido, un amigo que vive en el sur, eh, donde se está explotando vaca muerta, y ocurrió en un pueblo de allí que hubo mucha gente que cuando comenzó la explotación ahí de vaca muerta, se mudó buscando el progreso, buscando un nuevo trabajo, una mejora económica, y se encontraron con que había más demanda de trabajo que de oferta real. Entonces mucha gente, como ya se había mudado a ese lugar, se ha quedado tal vez en, en ranchos que pudieron incursionar o tratar de hacer algunas especies de vivienda de modo precario, al menos en principio, y esto fue haciendo más villas, lugares, ¿no? que son vulnerables porque faltan el tema de los servicios, ya sea de electricidad, de recolección de residuos o los sistemas, por ejemplo, de saneamiento, no están aptos para la demanda de tanta gente, o incluso la demanda a nivel educacional. En el lugar había solo una escuela, entonces mucha gente quedó fuera del sistema educativo. Eh, el espacio del hospital, por ejemplo, no podía atender esa demanda. Bueno, todo eso que pasó en ese pueblo no hace mucho, en Vaca Muerta, ha pasado en general en las grandes ciudades. Las grandes ciudades han ido creciendo, y han ido creciendo, como decía al principio, de una manera desigual, desproporcionada. Esto tiene que ver con movimientos sociales, pero también tiene que ver con una falta de planificación en lo territorial, ¿sí? Eh, no hay o no existe, si bien estos últimos años hay intentos de los gobiernos de poder armar una política con un mejor ordenamiento territorial, estos son bastante pobres, digamos, ¿no? Entonces son situaciones que hay que rever, y obviamente se plantea como objetivo para que el crecimiento de las nuevas ciudades, perdón, sea de modo sostenible, ¿no? El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, ¿no? La ciudad hoy, hay mucha gente que deja fuera, esto que Mario nos ha comentado varias veces. O sea, a nadie debemos dejar atrás. Bueno, debemos brindar oportunidades.
con acceso a lo que recién mencionaba, a los servicios básicos, a energía, a vivienda, transporte. Ahora tenemos, ¿no? Acá en San Juan estamos sufriendo lamentablemente el volver a la fase 1, y por ahí la conectividad en cuanto a internet no es la mejor en todas las zonas, y eso ya es un modo de exclusión o de no inclusión. Entonces tenemos ciudades que no son inclusivas porque de repente todos los niños que deben tener su acceso a la educación y que podría ser por medio de una plataforma o de manera virtual, no lo pueden hacer porque no tienen un buen acceso a internet, ¿no? Entonces vemos cómo todas esas oportunidades que en un principio parece que la ciudad nos va a brindar, hay mucha gente que queda fuera, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bien, como todos los objetivos, este objetivo número 11 tiene varias metas. Yo siempre le digo que las ponemos aquí, las podemos leer así al pasar, sin hacer eh, grandes reflexiones. Ustedes mismos pueden encontrar las metas en cualquier página, ¿sí? Pero bueno, algunas como para tener en cuenta. De aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles, y mejorar los barrios marginales. Bueno, nos encontramos con que cada vez hay más barrios marginales. El tema de la seguridad es un tema muy serio a plantear, ¿no? Asequible, obviamente, que podamos tener acceso. Pero el tema de la seguridad, a veces pensamos que la seguridad debe partir desde el gobierno hacia la población. Y a veces los ciudadanos hacemos poco por brindar un espacio seguro para mejorar nuestra calidad de vida. Acá, cuando hablamos de seguridad, hablamos de absolutamente en todos sus aspectos, digamos, ¿no? Desde lo que es violencia, la inseguridad de los robos, bueno, todas las cuestiones que vivimos, pero tiene que ver con mejorar también los espacios verdes, de cuidar nosotros, por ejemplo, la iluminación, el alumbrado público, por ejemplo, es un tema muy importante para la seguridad de los barrios, y sin embargo hay muchos vecinos que por ahí no se preocupan por cuidar el alumbrado público, ¿no? O a veces no le encontramos o nos quejamos del alumbrado público, en lugar de buscar mejorarlo, ¿no? De aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles. Miren, este es otro problema que tienen las grandes ciudades. Hay una difícil trazabilidad para poder conectar una ciudad con otra, un territorio con otro, ¿sí? O que haya o que todos los territorios puedan llegar a un punto central donde hacer sus trámites y demás. Tener un transporte público seguro, eso influiría justamente en una menor contaminación. ¿Qué ocurre? Se producen grandes embotellamientos en las ciudades cuando a mí me conviene trasladarme en mi vehículo privado, ¿no? Porque tal vez el transporte público es muy caro, o porque no llega a tiempo, o porque hay pocos colectivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un mal servicio de transporte público, eso perjudica a las ciudades en su sostenibilidad, ¿sí? Perjudica en cuanto hay mayor contaminación, porque cada uno de nosotros va a viajar a la ciudad o se va a movilizar en su vehículo particular, y eso ya tiene una huella ya personal, ¿no es cierto?, de contaminación. Sin más, yo, por ejemplo, en este momento, en la provincia de San Juan, en el lugar donde yo estoy viviendo, pasan 2 colectivos, y hasta hace 2 semanas, la semana pasada, que todavía podíamos tener cierta movilidad, no como ahora que hemos vuelto a fase 1, pasaba 1 o 2 colectivos por día, ¿no? Se imaginan que
el servicio tiene mucho para mejorar, ¿ven? Que lo que sucede es que a veces las inversiones, bueno, solamente se ve la inversión económica o solo la ganancia, ¿ven? Es difícil encontrar en estos temas lo que siempre venimos proponiendo, de las tres patas o los tres elementos que tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo ambiental, ¿ven? Entonces es uno de los temas donde a veces prima simplemente lo económico. De aquí al 2030, aumentar la urbanización inclusiva, sostenible, capacidad para la planificación, bueno, redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. De aquí al 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres, incluidos relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos. Reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por desastres en comparación con el Producto Interno Bruto Mundial. Bueno, nosotros inundaciones aquí en San Juan no tenemos muy seguido, ¿verdad? No tenemos, porque es una zona más bien desértica, una zona árida, pero nosotros vivimos en una zona sísmica. Entonces, todos debiéramos estar preparados para poder vivir un desastre natural de esa índole, ¿verdad? Aunque son temas que la verdad que no nos gustan tocar, o que no nos gusta mucho hablar, pero hay que tener una buena política. De hecho, el Estado tiene planes, lo que a veces sucede que no todos los conocemos, ¿no? Y a veces, incluso en nuestras viviendas particulares, carecemos de un plan ante cualquier siniestro, ¿sí? Bueno, todo eso lo tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que la idea de este curso, de que nos juntemos en en estas charlas es que veamos cómo podemos ir mejorando nuestra calidad de vida, nuestro modo de vivir, ir cambiando nuestros hábitos. Bueno, ir teniendo cada uno un plan por las dudas fuera a ocurrir eh, algún sismo, algún terremoto, nosotros debemos tener en cuenta cada uno en su domicilio. Reducir el impacto ambiental per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Bueno, en esto de las ciudades sostenibles, mucho tiene que ver lo que decía recién, el tema del aire y la contaminación de los vehículos. Y en casa, ya van a ver, ya lo vamos a mencionar más, el tema de, ya lo tienen que haber escuchado mucho, sin embargo, falta trabajar en este tema, que es separación de los residuos en el domicilio, ¿no? Saber qué cosas puedo yo descartar, qué cosas puedo reciclar, qué cosas puedo reutilizar. Y yo me he encontrado, hay uno de los conceptos en las reglas de las R que dice reducir. Y me he encontrado que hay por ahí una percepción equivocada de reducir. Reducir no quiere decir hacer más chico el bulto del residuo, sino reducir el consumo. ¿Sí? Si yo veo que hay algo que me va a generar basura, digamos, tratar de no consumirlo. ¿Me explico? Entonces ahí tiene que ver con reducir. Bien, apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y plan integrados. Bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica. Pasemos al siguiente. Bueno. Bien, en el marco del COVID-19, yo no sé si a ustedes les pasa, yo la verdad que me siento muy golpeado por volver ahora a fase 1, ¿no? Aquí en la provincia de San Juan, en Argentina. Es muy difícil, ya las cosas que parecían lejos, ¿no? De repente las cosas que estaban sucediendo en Europa, ya cuando comenzó en China en diciembre, yo me acuerdo cuando escuché la primera vez la noticia del virus, eh, pensaba que estaba tan lejano y ahí mismo pensaba qué probabilidades de que llegara y ahora está aquí entre nosotros
y de hecho ya tenemos conocidos que tienen el virus, así que esta situación cada vez nos golpea más fuerte y más de cerca. Más del 90% de los casos de COVID-19 ocurren en áreas urbanas. ¿Por qué? Por la conglomeración, ¿sí? Por la cantidad de gente que hay. De hecho, el virus se va a expandir donde mayor cantidad de gente hay. Fíjense que más duramente va a pegar en los barrios vulnerables. ¿Por qué? Porque lamentablemente los barrios vulnerables es donde viven familias o mayor cantidad de familias en hacinamiento, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de habitantes. Por lo tanto, hay mayor cantidad de contactos y por lo tanto el virus circula más rápidamente. Si ustedes se fijan y hacemos un estudio estadístico en las ciudades, los lugares de foco, digamos, de por sí la ciudad es un foco, ¿no?, para el virus. Y dentro de la ciudad, los territorios los más vulnerables son el foco dentro de ese gran foco que es la ciudad. ¿Me explico? Bien, la pandemia está afectando más duramente a los más vulnerables, incluidos los 1.000 millones de habitantes de los asentamientos informales y barrios marginales, densamente poblados del mundo. Incluso antes del nuevo coronavirus, la rápida urbanización significaba que 4.000 millones de personas en las ciudades del mundo enfrentaron un empeoramiento de la contaminación del aire, infraestructura y de servicios inadecuados y una expansión urbana no planificada. Esto que mencionábamos hace un rato, ¿no? Ya antes de la pandemia venimos sufriendo en estos barrios más vulnerables la falta de saneamiento, bueno, viven, las zonas están más contaminadas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer por esa parte de la sociedad. El transporte público seguro, los servicios básicos confiables y los espacios públicos abiertos son especialmente importantes ahora para garantizar la salud y los medios de vida de los habitantes de las ciudades, ¿sí? Fíjense que es una de las primeras normas que se han tenido en cuenta en las ciudades, es para no transmisión del virus, es no tener transporte público, no buscar los espacios públicos abiertos, que no haya conglomeración de gente, ¿sí? Los ejemplos exitosos de contener COVID-19 demuestran la notable resiliencia y la adaptabilidad de las comunidades urbanas para adaptarse a las nuevas normas. Bueno, esto lo mencionamos porque sin duda hay lugares donde se ha manejado y se maneja muy bien la pandemia, ¿no? Y vemos que las sociedades más resilientes son aquellos que toman responsablemente el tema, ¿no? O sea, ¿se puede salir? Sí se puede salir. Como venimos diciendo desde el principio con el curso. ¿Podemos cumplir los objetivos? Sí, sí podemos cumplir los objetivos, siempre y cuando seamos responsables, cada uno desde el lugar que nos toca, ¿sí? Esto de la pandemia es un ejemplo claro. Bueno, se necesita más transporte público en las ciudades, el transporte público confiable, accesible, asequible, bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Si bien la pandemia está en curso, es posible que las ciudades deban introducir medidas de seguridad adicionales para mitigar el elevado riesgo de transmisión del coronavirus en el transporte público abarrotado. Siguiente, por favor. Más allá de la devastación, la pandemia ha provocado replanteamiento positivo de nuestras ciudades. Bueno, yo creo que esto es lo mejor dentro de la pandemia, es que a todos nos ha golpeado y nos hace interrogarnos, ¿no? Nos hace replantear nuestros hábitos de vida. También, obviamente, a la parte del gobierno, ¿no? En cuanto al ordenamiento territorial y demás. Replantear cómo son los accesos o cómo es la accesibilidad a las zonas de hospitales, por ejemplo, ¿no?
La pandemia ha dejado claro que la planificación urbana es fundamental para mejorar la salud pública y para mitigar la vulnerabilidad de las personas a otras amenazas, como los desastres naturales. Bueno, en mayo del 2020, 154 países tienen algún tipo de plan urbano nacional. Muchos gobiernos nacionales y municipales ahora están revisando esos planes para ayudar a prevenir la próxima pandemia. Entonces, como acabamos de decir, esto es lo mejor que nos va dejando la pandemia, el tema de replantearnos, ¿no? De la sensibilización social. Ojalá que esa sensibilización se transforme en verdadera conciencia y que esa conciencia se traduzca en acciones concretas. Porque si yo me voy a replantear y luego no voy a hacer nada, la próxima pandemia va a ser peor. O el próximo desastre natural va a ser peor. El aire en la ciudad. En algunas ciudades ya hemos visto, ¿se acuerdan al principio qué es lo que llamaba la atención? Incluso en varias ciudades europeas, me acuerdo algunas postales australianas donde los canguros andaban en las ciudades, ¿sí? En México, en China se habló de un aire más limpio, ¿no? Entonces, cómo el cierre parcial de las fábricas y la no circulación de los vehículos nos trajo un aire más puro, ¿no? Y como que la naturaleza de a poco fue avanzando y como queriendo tomar su lugar dentro de las ciudades. Bueno, esto fue una muestra de lo que puede suceder si nosotros revertimos un poco el modo de vivir, ¿sí? El camino, sin embargo, es probable que esa mejora sea solo un alivio temporal de una situación insalubre de largo plazo. Una vez que se alivien los cierres, la contaminación del aire volverá a niveles anteriores a la pandemia, como ya se ha demostrado en algunos países. En los pocos países que se ha reactivado, la contaminación ha vuelto y ha superado los límites que antes había alcanzado. Entonces, volvemos a lo mismo de recién. Bueno, nos llama la atención, nos sensibiliza, tratamos de tomar conciencia. ¿Y qué estamos haciendo? Sigamos adelante. La próxima. Bueno, ¿qué hacer? Apoyar los vínculos económicos, sociales, ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas, rurales, prestando especial atención a las personas de mayor vulnerabilidad desde los gobiernos locales. Bueno, estas acciones, de hecho, esta es una de las metas, ¿no? Esta es una acción que deben tener los gobiernos para con las sociedades, ¿no? Fíjense, vínculo económico, social y ambiental. Son los tres elementos fundamentales del desarrollo sostenible. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales. De las zonas urbanas, periurbanas y rurales y entre ellas, ¿sí? Porque también si nosotros tenemos una mejor conectividad con las zonas rurales, tenemos mejor acceso a los recursos, ¿sí? Volvemos también, como dice Mario, citamos los objetivos anteriores, hambre cero, pobreza cero, ¿sí? Bueno, una mejor conectividad, una mejor relación de vínculos entre los sectores, para que las ciudades puedan ser resilientes y logren ser sostenibles, ¿sí? Bien, pasamos al próximo objetivo. El próximo objetivo tiene que ver también con todo esto, que es el objetivo número 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La próxima. El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes y una mejor calidad de vida para todos. Bueno, no me puedan decir que todo esto no les suena familiar. Tiene que ver justamente con todos los objetivos que ya hemos mencionado. ¿Sí? El tema de la eficiencia energética,
el tema cuando hemos hablado de la economía, que es el buen uso o el uso eficiente de los recursos. ¿Se acuerda que, perdón, en varias oportunidades, desde el primer momento, yo les había mencionado esto de la diferencia de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, que a nosotros debe quedar bien marcada la diferencia. No es lo mismo sustentable que sostenible, porque sostenible también significa avanzar en el tiempo, tiene que ver con la eficacia y con la eficiencia, ¿sí? El sustentable tal vez es eficaz, tal vez yo cumplo el objetivo en un desarrollo sustentable, pero no es eficiente, no necesariamente es eficiente, no necesariamente es un buen uso del recurso. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, habla de eficacia y eficiencia, ¿sí? Eh, bueno, nuevamente, volvemos, era facilitar los servicios básicos, el empleo decente que Mario habló la vez pasada, y mejorar siempre, todo esto es mejorar siempre la calidad de vida de todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales y aumentar la competitividad económica, reducir la pobreza. Costos económicos ambientales a futuro. Costos económicos, ambientales y sociales a futuro. No sé si tenemos en cuenta o por ahí nos damos cuenta de qué son esos costos a futuro, qué tendrá que ver, ¿no? Bueno, vamos a tratar de irlos descubriendo. Oye, otra de las cosas que está pasando hoy acá en Argentina son los incendios en Córdoba, en las sierras. Está devastando la flora y la fauna. Eso es un costo ambiental que va a perjudicar muchísimo económicamente y socialmente a las futuras generaciones. El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo. También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes y la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vista sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas, participando en la contratación pública sostenible, entre otros. Miren, en esto, nosotros es un trabajo bastante difícil concientizar a las empresas de esto. Una de las formas, o qué hacer, cómo podemos aplicar esto, es implementando un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Con Mario veníamos trabajando hace mucho tiempo ya con algunas empresas y también con algunas comunidades, porque esto se puede implementar también en la propia casa, ¿no? O en una comunidad. Una gestión ambiental. Tiene que ver con poder revisar absolutamente, lo vamos a tomar desde el punto de vista de una empresa, ¿no? Es tomar el producto desde el principio, desde la gestación, desde que yo tomo los proveedores, con una visión ya social, económica y ambiental, ¿sí? En una optimización de los recursos, sabiendo que mi servicio o que mi producto va a cooperar con el desarrollo sostenible. Si en este momento no lo está haciendo, bueno, buscar la forma para que mi producto, mi servicio, se transforme en algo que aporte a la sociedad de manera económica, social y ambiental, ¿sí? Con la implementación de un sistema de gestión ambiental, esto lo podemos lograr. Y a veces es muy difícil
que los empresarios vean esto. Nos cuesta mucho que lo vean porque lo ven como un gasto y no lo ven como una reducción, como una inversión donde van a reducir gastos extras porque no van a generar basura, porque van a poder recuperar ciertos elementos, porque van a poder mejorar la productividad. ¿Sí? Eh, si nosotros podemos pensar, por ejemplo, eh, el dentífrico, ¿no es cierto? Que viene en un pomo, donde además viene en una caja, donde incluso otros vienen dentro de un plástico, y eso lo llevamos en una bolsa. Bueno, eso se llama sobreenvasado. ¿Sí? La cantidad de basura que tenemos en un solo producto. Por otro lado, es que nuestra mentalidad, o estamos acostumbrados en esta forma de vivir, de que todo lo demás es basura. O sea, no estamos acostumbrados a ver que todo lo otro que envuelve la pasta dental puede servirme o para reciclar o para reutilizar, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se logra con la implementación, nosotros lo venimos haciendo con Mario, con la implementación de un sistema de gestión ambiental en empresas y en comunidades, ¿sí? Pero la verdad que cuesta mucho tomar conciencia de esto, de que realmente es una inversión y que no es una pérdida de tiempo, mucho menos una pérdida de dinero. Seguimos adelante. Martín, ¿Sí? creo que lo que puedo decir justamente tiene que ver con que es justamente un enfoque desde la mirada social que se tiene sobre los recursos y que es contra lo que uno generalmente tiene que paliar o Sí. con el primer murallón con el que se encuentra, porque justamente creo que tiene que ver con un enfoque desde lo social, ¿no? Y es esto que vos decís, el tema de que no es que le estás poniendo el palo en la rueda, sino lo que estás haciendo es, de alguna manera, tratar de hacerlo, creo que tiene que ver con la duración del proceso, ¿sí? Entonces eso como que no se ve. ¿Pero por qué? Porque justamente las personas que quieren alto rendimiento en corto tiempo. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eso? Estamos hablando sobre la explotación. Pero eso es parte Eso. de un sistema que es un sistema, lo digamos como es un sistema capitalista, neoliberal, y que bueno, ¿qué quieren las personas? Quieren mucho, bueno, rápido y en Claro. cantidad. Ha sido la Entonces, era del fast digamos, food, ¿no? Como decís claro, vos, o entonces, sea, el capitalismo nos ha llevado a esto todo rápido, todo ya y todo desechable. Sí, exactamente, y a costa de lo que sea. Entonces, yo creo eso. que esa es la mentalidad y la ves en las actitudes básicas, como te digo, porque justamente yo creo que si hay algo que está impuesto es porque todos aceptamos esa imposición o ese ritmo de vida o lo que se está presentando, porque creo que en la cultura esta ventajista, cuando uno se pone a analizar, yo creo que son las bases de, uno si se pone a analizar las actitudes cotidianas, yo creo que son la base de estas grandes enfoques, de estas grandes miradas que bueno, como uno lo ve, creo que a veces está naturalizado, Sí, no se pone a reflexionar, digamos, o el que se pone a reflexionar sobre las problemáticas que están ocurriendo, que en realidad no es un palo en la rueda, sino está tratando de que sea algo para todos y que sea algo duradero y que no sea dañino. Entonces me parece claro. que cambiar el enfoque es empezar a hablar desde la cultura, empezar a hablar desde cómo se ven, cómo estamos viviendo. Me parece que esto pone en veda, digamos, a, a reflexionar nuestro estilo de vida y la forma en cómo pensamos. Y bueno, que a veces incluso hasta, si vas hasta más profundo, son rasgos propios a veces de las personas y de cómo crecen y cómo de alguna manera se constituyen en una esfera social y que lo naturalizamos. Entonces me parece que empezar a reflexionar sobre eso y sobre cómo actuamos de alguna manera limitarse, pero limitarse en una sociedad en la que creo que estamos haciendo las cosas mal. Eso nada Sí, más. Y coincido.
es con lo que te encontrás, el mural de dónde, que sos el hippie que le querés meter el palo en la rueda, y no, no es así. Y eso Claro, tiene que estar impulsado por políticas claro. con técnicos, obvio, capacitados. Exactamente, sí. Lamentablemente todo a ver, durante mucho tiempo a nivel histórico, eh, la parte ecológica, la parte natural se lo ha vinculado con una marea verde como socialmente mal vista, como decís vos, como un hippie que te viene a proponer un modelo de vagancia y no tiene que ver con eso. Hay muchas cosas que hay que cambiar y sin duda que yo me he encontrado que en estos objetivos, tanto el 11 como el 12, que parecen tan lejanos, hablar de una ciudad sostenible y decir, bueno, ¿yo qué hago en mi casa? O este otro, ¿no? Es en la práctica sencilla. Justamente en estos objetivos son los que nosotros podemos ir al almacén de nuestro barrio y decirle, no, no me dé bolsa, me lo llevo en la mano, me lo llevo en el bolsillo o yo traje mi bolsa de mi casa. O sea, son acciones totalmente concretas para poder alcanzar estas situaciones y poder cambiar. Y obviamente la única forma de cambiar es con el testimonio personal. No hay otra forma Totalmente. que... Yo creo que justamente, como te digo, tomar la posta, decir, bueno, hay cosas que se hacen de una forma, bueno, ir en contra, porque vos ya lo sabés. Ahora, a esto traigo colación también de que tanto en instituciones como en sistemas, no sé, que pertenecen al gobierno, al Estado, en puestos políticos, me parece muy importante y relevante, que creo que también es una falta, personas idóneas con este Sí, enfoque ecológico y con esta mirada. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces te das cuenta que a veces la toma de decisiones está llevada a cabo justamente porque no existe esta capacidad o esta apertura. Me parece que hoy en día se está viendo de que la multidisciplinariedad es fundamental. sí, Pero sin bueno, me duda. parece que hay que también apostar a técnicos idóneos en las temáticas que le den un enfoque, una vuelta de rosca a muchas situaciones que, como te digo, me parece que están tan naturalizadas que a veces yo no sé si también pasa por una cuestión de malas intenciones. A veces se toma o sea, se busca tomar buenas decisiones, como por ejemplo oferta laboral, pero se deja de lado otro, pero porque yo creo, porque no se ve, o no sé, Mm, o no se, como, no se contempla, por así decirte. Entonces me parece que es hora también de empezar a ocupar personas capacitadas con este enfoque, no sé ustedes que son de gestión ambiental, un ecólogo, un biólogo, claro. personas que tengan este enfoque o esta mirada. Porque la verdad que creo que le dan un aporte bastante rico a muchas actividades que, bueno, lo que se busca es justamente una sociedad un poco más saludable, con un ecosistema mucho más saludable. Pero Claro. bueno, creo que por eso creo importante y relevante que las políticas que se toman también tienen que incluir estos enfoques y estas miradas. Sí, totalmente de acuerdo, Marina. Totalmente de acuerdo. Este, mm, y bueno, y las personas que están también capacitarse. Yo creo que hay muchos que sí se preocupan por eso, en capacitarse y demás. Bueno, vamos a pasar, bueno, estas son las metas que acá tenemos, nos están figurando, ¿no? El último dice racionalizar, bueno, el último es más internacional. No, ya me acordé de una cosa. Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? En el objetivo, cuando hablamos de las energías, apostar a las energías alternativas. Ya por ahí hay inversiones que no tienen sentido hacer. Bueno, hay que buscar la forma de cambiar. Vamos adelante, Mario, puede ser con el próximo. A ver, viene ahora. Bien. Hay algo que se llama Overshot Day, ¿sí? Y fíjense qué curioso, ¿no? Existe un día en el año, a partir de un determinado momento,
en que la presión que las actividades humanas ejercen sobre los recursos naturales empieza a exceder la capacidad de regeneración de la Tierra para todo ese año. ¿Se acuerdan? El primer encuentro que tuvimos, dijimos que habían varias reglas, como por ejemplo, no consumir o no deteriorar un recurso a una velocidad mayor que su regeneración. O si es un recurso no renovable, no acabarlo hasta tanto no encontrar su reemplazante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, ese día se llama Overshoot Day y es el día del exceso de la Tierra y justamente se alcanzó este sábado 22 de agosto. O sea, hacen 2 días, según una publicación de Fundación Vida Silvestre. A ver, para decirlo en términos más cotidianos para nosotros, vieron que nosotros generalmente tenemos un presupuesto y decimos, este mes vamos a intentar vivir con esto. Bueno, el mundo, lo que tenía para vivir este año, lo hemos terminado de gastar el sábado pasado. Y esto es lo que trae otros grandes costos a futuro, económicos, sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros, a partir del sábado, o sea, desde el día de ayer, nosotros estamos agotando recursos que son de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. A partir del sábado, entonces, explican desde la Fundación, al ritmo que los habitantes del planeta consumen la cantidad de recursos y servicios del ecosistema, se requieren el equivalente a 1.6 planetas Tierra. Eso estamos consumiendo. De esta forma, esto significa que se consumirán a partir de ahora un 60% más de recursos de lo que los ecosistemas del planeta pueden regenerar en un año. Es decir, que durante los próximos meses el mundo estará consumiendo a crédito los recursos futuros, al haber utilizado su capital natural y presupuesto ecológico previsto para todo el 2020. La pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias dejaron en evidencia la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestro planeta. Hay muchas estrategias que permiten combinar lo económico, lo social y lo ambiental. Y no podemos seguir esperando para ponerlas en marcha, las necesitamos de forma urgente. Eso dijo un señor, Manuel Jaramillo, que es el director de la Fundación Vida Silvestre. A nosotros nos pasó, yo les digo que hace rato venimos trabajando en comunidades por el tema de la sostenibilidad, perdón. Y de repente hubo en una comunidad donde nos pedían por favor que les diéramos una mano porque había gente en una zona rural que se estaba muriendo de hambre. Para nosotros fue prácticamente inconcebible, o como que no podía ser. Sin embargo, es la realidad que está, es la realidad que nos toca hoy. En una zona rural donde podés sembrar, donde podés optimizar un montón de recursos, ¿no? Sin embargo, faltan otras cosas. Falta a lo mejor eso, la capacitación, la concientización, el poder llegar a esa gente y poder enseñarles a lo mejor, ¿no? La conectividad, eso faltó. Y sin embargo, no se pudo llevar adelante el programa porque lamentablemente las autoridades que estaban al mando dijeron, no, estamos en pandemia, paramos todo. Entonces ese plan no se lleva adelante. ¿Ven? Entonces, ¿cómo a veces la falta de lo que mencionábamos recién, de una visión holística, de saber que la multidisciplinariedad es fundamental ahora? ¿Ven? Bueno, seguimos adelante. Eso como nota de color justamente este 22. La pandemia ofrece una oportunidad para desarrollar planes de recuperación que revertirán las tendencias actuales y cambiarán nuestros patrones de consumo y producción hacia un curso más sostenible. Una transición exitosa significará mejoras en la eficiencia de los recursos. Bueno, ¿qué tan disponibles estamos para ese cambio? La próxima. El mundo, mientras tanto, sigue el camino del uso de los recursos naturales. Más que uso, en muchos casos sería el abuso, ¿no? El crecimiento en la generación de desechos electrónicos supera
con creces su tasa de reciclaje. Bueno, tenemos muchísimo. De hecho, hablando, ¿no?, en esto del consumo, sale un celular nuevo con fecha de caducidad. Ustedes saben, ¿no? Nosotros tenemos un aparato tecnológico que hoy puede ser nuevo y que dentro de 2 años ya sabemos que no sirve más, porque no admite WhatsApp, porque no admite todo lo demás bueno que podamos llegar a tener como avance tecnológico, lo vamos convirtiendo en basura. Bueno, eso a lo mejor, no sé si nosotros podemos provocar un gran cambio. No lo sé. Tal vez sí, qué sé yo. Debiera llegar esto a los oídos de todos. Y esto debiera llamar la atención a todos, ¿no? Una proporción significativa de alimentos se pierde a lo largo de la cadena de suministro antes de que llegue al consumidor. Esto es inconcebible habiendo tanta gente en el mundo que se muere de hambre. ¿Sí? A veces por negligencia en una cadena tal vez de supermercados porque ciertos alimentos perdió la cadena de frío y hay que tirarlos porque no sirven. Bueno, ¿cómo a veces tener o prestar atención a esas cosas va más allá, ¿no?, de prestar atención, ¿no? Parece como muy loco esto que estamos compartiendo, ¿no? A pesar de la creciente urgencia de la crisis climática, se sigue subvencionando la industria de los combustibles fósiles. Hay países como Finlandia, como Islandia, que viven totalmente en energía renovable. Totalmente. Todo el recurso energético está en Finlandia, en Islandia creo que es, si mal no recuerdo, totalmente por generación geotérmica, ¿sí? En las costas de España y Portugal, grandes emprendimientos de energía mareomotriz cubren gran porcentaje del recurso energético. Nosotros acá en Argentina tenemos un montón de recursos, eólico, mareomotriz, tenemos costa, solar acá en San Juan, también hay geotérmico. ¿Sí? Aquí en San Juan, en el Valle del Cura, hay grandes avances, grandes investigaciones con respecto a la energía a través de la geotermia. ¿Sí? Bueno, hay que cambiar. ¿Sí? Hay que sensibilizarnos, yo creo que estamos sensibilizados. Tomar conciencia, creo que estamos en ese camino. El tema es que nos quedemos, ojalá no nos quedemos sin acciones. Creo que no hay más, Mario. Creo que acá terminamos. Bien. La última era. Bueno, no importa. ¿Qué hacer? Es generar esto, generar más oportunidades. Y no quedarnos sin proponer acciones. Todos tenemos que proponer el cambio. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte, esto por hoy. Mario, ¿algo que decir o alguna pregunta, algo que compartir a través del chat? Mario, si querés hacer el cierre, entonces. Sí, para compartir algo, un poco de lo que decían, puedo compartir a veces empresas, en muchas ocasiones hemos hablado con respecto a economía circular. Y realmente para la economía circular hay que lograr que las empresas y los que participan de esta suministro realmente, como vos decías, se vean involucrados y quieran involucrarse en esto de poder lograr este ciclo de los productos, servicios que se van a hacer realmente comprometidos y poder esta circular, porque en definitiva hay cadena donde a lo mejor estamos, si hacemos la reparación, si hacemos la recuperación, si cumplimos con ciertos
en la parte que a nosotros nos toca. Mario, ¿me escuchás? Sí, ¿Sabes que no sé si hay como un falso contacto en tu micrófono que se corta constantemente? ¿me escuchás bien ahí? Ahí sí. Y qué bueno. Nosotros cumplimos nuestra parte, pero hay empresas que no se cumple. No poder la economía circular se cumple con esto que compartías hace rato y que Mariana comentaba, o sea, ver el compromiso. Bien. No sé si hay algún Bueno, entonces, comentario o algo más. ¿No? Nos estaremos encontrando el próximo lunes. Cualquier cosa saben, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, estaremos el próximo lunes. Que todos estén bien, que sigan bien. A cuidar, a tomar todas las medidas correspondientes, no tan solo por uno, sino por la familia que uno tiene, por los seres queridos. Así que bueno, como siempre hice, buscar ser feliz, estar bien con los que tenemos